Y la verdad, yo les agradezco mucho estar conectados y estar siguiendo este tema, que es al final muy importante. Y vamos a iniciar nuestra quinta sesión de Historia de las Religiones, haciendo un recuento. En nuestra primera sesión tuvimos un video que lo vamos a retomar hoy sobre la cronología, digamos, oficialmente aceptada de la historia de las religiones desde 5.000 años atrás al presente, ¿no? Entonces dimos un pantallazo a todo lo que se reconoce como historia oficial de las religiones desde 5.000 años atrás. En esta sesión hemos estudiado cuál era lo reflejado en los Vedas y la literatura védica, ¿no? Que es que son los escritos más antiguos. Entonces nos relatan lo que pasaba anteriormente. Luego hemos tenido una tercera sesión sobre la ciencia de la autorrealización, es decir, las prácticas espirituales antes de la existencia de asociaciones, naciones en el sentido que conocemos hoy, sino fundamentalmente motivadas en el alma misma, pero que son también parte de lo que se conoce como la cultura védica, y hemos dado algunos ejemplos de almas que eh, han alcanzado la autorrealización a través de algunos de estos procesos. Y en nuestra cuarta sesión hemos hablado de lo que normalmente se considera la religión más antigua, que la gente la llama el hinduismo, que hemos visto que en realidad este nombre no es el nombre propio, se podría llamar el Sanatana Dharma, la cultura védica, porque está basada en estos antiguos libros de los Vedas. Ahora, entonces vamos a mirar un poco en el primer video que ha sido el inicio de nuestras sesiones. Vamos a ver un poco qué pasa entonces a través del tiempo desde 5.000 años para aquí. Vamos a dar un pequeño repaso a este video y voy a poner compartir para que lo podamos ver. Entonces, aquí vamos a poner este video. Creo que está a la vista ahora. Y vamos a hacer entonces este repaso. Esto lo vimos en la primera sesión. Todavía no se está viendo los demás. Ahora sí, estamos. Ok. Entonces, así, hace 5.000 años se entiende que los arios empezaron a divulgar estos conocimientos a través de la expansión de estos escritos, a través especialmente de los brahmanes. Y aquí pasa el primer incidente que la historia reconoce, el nacimiento de Abraham en Ur. No hay una claridad absoluta sobre dónde estaba situado Ur en ese entonces, y la fecha es también un poco incierta, pero estamos hablando de aproximadamente 1.500 o 1.800 años antes de Cristo. Y ahora, ¿qué pasa con la aparición de Abraham? Entonces, fíjense ustedes, aparece un pequeño punto en el Mediterráneo que se está expandiendo con color azul claro, y esta es la región del Canaán. Entonces, y ya se habla de los israelitas. Entonces, veremos un poco cómo están conectados. Primero que entonces el conocimiento védico pasa primero por Persia, ¿no? Porque es la frontera oeste de la India, Persia, que hoy en día se llama Irán,
Y en esta expansión ocurre algo que no se reconoce normalmente como una de las grandes religiones, pero es la religión persa con Zoroastro. Zoroastro es el nombre griego que se le da a Zaratustra. Zaratustra es el nombre en lengua avéstica. Y las enseñanzas de Zoroastro o Zaratustra están registradas en el Avesta o el Zend Avesta. Y él resume que existe un solo Dios o un Dios supremo y que además hay una lucha entre el bien y el mal. Entonces los que están cerca al Ser Supremo hacen el bien y los que están lejos del Ser Supremo hacen el mal. Y claro, en esta lengua avéstica, al Ser Supremo, a Dios se le llama Ahur Mazda, el Ser Supremo, y al bien se le llama Asha y al mal Druj. Entonces, esta vida es una lucha entre el bien y el mal, y uno más o menos tiene que estar alineado, ya sea con el bien, mejor con el bien que con el mal, y esa es fundamentalmente la práctica espiritual. Esas ideas básicas son las que llegan, de hecho, a Abraham. Entonces, Abraham ya tiene esta influencia. Ahora, Abraham está más al oeste y hay un tema importante a entender. Dentro de los registros eh, bíblicos y del Antiguo Testamento del Torá de los judíos, se explica que había una personalidad muy destacada llamada Sem. Entonces los descendientes de Sem se llaman semitas, ¿no? Y Abraham es descendiente de Sem. Y a su vez Abraham tiene tres principales descendientes. Uno que es muy poco conocido, pero que en realidad es el más importante, es Jetro. Y los que sí son más conocidos son Isaac, que lo consideran como el fundador del judaísmo, e Ismael, que lo consideran el fundador del Islam. Pero en realidad, en términos teológicos, Jetro es el personaje más interesante porque recoge la mayor riqueza del conocimiento que está llegando desde este lugar de Aryabharta, que hoy llamamos India, y reconoce entonces Jetro eh, los puntos fundamentales de la filosofía, que son el karma, la reencarnación, el mundo espiritual, que efectivamente hay muchos, digamos, dioses, pero están controlados por un Dios supremo, y él en realidad es tanto el fundador del Islam como del judaísmo, aunque no se lo reconoce así porque Jetro no reconoce una rivalidad entre, digamos, los judíos y los islamitas que eran los árabes. El Islam es conocido recién, posteriormente, después de Cristo, en realidad el Islam es conocido como un grupo aparte a partir de Mahoma. En este tiempo todavía no está el Corán, en realidad Mahoma lo va a redactar después de Cristo. Pero en este momento ya empieza el Islam. El Islam en realidad quiere decir la obediencia a Dios. Y esto ya empieza con Jetro. Entonces, Jetro, en términos filosóficos, es el fundador tanto del judaísmo como del Islam, pero ni siquiera los diferencia, ¿no? En realidad, Jetro es el grupo que sigue a Jetro se llaman los Druze. Los Druze realmente son la forma más perfecta tanto de judaísmo como de islam y es muy interesante porque los Druze existen hoy en día y no sé si puedo mostrar este librito. Yo tengo problemas porque no sé qué he hecho con esto. No sé si se lee al revés, pero Se ve un bueno, poquitito, pero se difumina. Decía sí, Krishna. es que estoy mal.
Este libro que acabo de conseguir es muy interesante. Se llama Krishna, Israel y los Druze. Entonces, los Druze son los seguidores de Jethro y sorprendentemente los Druze y el actual Estado de Israel tiene una dirección que trata con los druze como una especie de religión, pero en realidad es el origen tanto del judaísmo como del islamismo. Y los druze reconocen todavía que Krishna es la suprema personalidad de Dios y que el Srimad Bhagavatam es la escritura sobre Krishna. Entonces, imagínense que tanto en su origen, si nos remontamos a Jethro, judíos y musulmanes están todavía, o el Islam, no se llamaban musulmanes todavía, sino islamitas, y porque descienden de Ismael, y Islam quiere decir obediencia a Dios. Entonces, antes de la existencia formal de tanto el grupo judío como el grupo del Islam, hay un reconocimiento de los druze sobre la identidad de la suprema personalidad de Dios como Krishna y de la escritura del Srimad Bhagavatam como el sumum bonum del conocimiento antiguo. Y esto persiste hasta el día de hoy. En realidad, hay muy interesantes recuentos de esta interacción de los druze con representantes contemporáneos, por ejemplo, de la conciencia de Krishna, y los druzes participan de las actividades como los kirtan, el harikata, y leen los libros. Incluso el propio gobierno de Israel, en la dirección de los druze, ha comprado varios juegos de libros, especialmente los traducidos por su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y están en las bibliotecas de los druze en Israel. Entonces, este es un punto muy importante porque Jethro enriquece incluso la visión recogida por Zoroastro, ¿ya? Ahora vamos a ver qué pasa, que los israelitas conquistan Canaán, que la llaman la tierra prometida. Anteriormente hemos explicado que Cana es un nombre de Krishna y es un nombre que está presente en varios lugares del mundo. Está presente en Siria, ¿no? La ciudad de los Canas es Canata. Igualmente, perdón, alguien. Regina tiene su micrófono. Entonces, Canata, que es el país de Canadá hoy en día, que el nombre propio es Canata, pero tanto franceses como ingleses decían Canadá y al final se ha quedado como Canadá. Pero incluso en el sur de América, este lugar desde que hoy en día se llama Bolivia, tiene en su centro la región de Canata, donde igualmente estaban presentes los canas, y hay eh, reliquias todavía en el museo con svásticas y símbolos arios de los Vedas, tanto en el norte de América, en el centro de América y en el sur de América. Entonces, los canas estaban presentes en diferentes regiones del mundo y entonces lo que hacen los judíos, llamados israelitas, porque dentro de esta dinastía, ¿no? Uno de ellos, Isaac, en realidad es llamado, cambia su nombre a Israel y por eso se los llama israelitas. Son descendientes de Sem y a los descendientes de Ismael normalmente se los llama árabes, pero en realidad son parientes, vienen de la misma línea. Incluso sus idiomas son muy parecidos. El hebreo y el árabe son lenguas muy parecidas, pero es interesante que en hebreo el conocimiento se llama, imaginen que, Yeda. Es como Veda, solamente que en vez de la V, chica, se pone una Y. Entonces el conocimiento es Yeda y entonces lo que uno aprende es en realidad del Veda. Los hebreos reconocen que Yeda es un derivado del sánscrito Veda. Entonces ellos estudian este Veda y en diferentes interpretaciones, especialmente el Torá, el Talmud, la Cábala, etcétera,
que ya vienen posteriormente. Entonces, es así como se expande hacia el oeste y especialmente hablan del rectángulo que une la India con, digamos, la parte norte de Arabia como un rectángulo religioso de la antigüedad. Pero vamos a ver que esta expansión se da también hacia el noreste de la India y de hecho ya se da en este tiempo, pero normalmente la historia no lo reconoce. Pero tenemos nosotros aquí, a ver ahora si se ve. Ahí se ve. Ok. Uy, qué suerte. Genial. ¿Qué se llama este libro? Se llama Que el verdadero Buda se ponga de pie. Ya habíamos advertido que hay dos Budas. Un Buda que aparece más o menos al mismo tiempo de Jethro dentro de la India como hijo de Anjana y es el Buda avatar que se menciona en los Vedas. Es una encarnación de Krishna, ¿no? Que predica la compasión y la no violencia hacia los animales, y para eso él incluso desconoce, digamos, los sacrificios que se encuentran en los Vedas prescritos, aunque son sacrificios mal interpretados, porque en los Vedas se habla de un sacrificio donde se devuelve una vida joven a un animal viejo. Ese es el verdadero sacrificio. ¿No? Y después eso ya se distorsionó en la matanza de animales y a veces hasta en comer animales. Entonces Buda dijo, no, olvídense de esos Vedas y solamente piensen en el buen comportamiento actual y ya cuando ustedes alcancen la perfección entenderán que viene después, que eso es el nirvana, ¿no? Donde no habrá sufrimiento, porque el sufrimiento está vinculado al placer y entonces Buda sostiene de que esta conexión con los sentidos y con los objetos de los sentidos es lo que enreda al alma en este mundo. Y entonces él invoca la disociación del placer para evitar el sufrimiento. Entonces, ese es, digamos, el Buda avatar. Ahora, el Buda que se llama, que es más conocido en el mundo, es un Buda que apareció un poco después en lo que ahora es Nepal. Y es lo que se va a mostrar aquí en este video de historia de las religiones, ¿no? Y entonces está expandiendo lo que reconocen como el hinduismo, pero vamos a ver de que la forma que va a adquirir a partir de la aparición de este segundo Buda, ¿no? Que aparece en Lumbini, ¿no? Y ahora estamos hablando de aproximadamente 600 años antes de Cristo. En este momento están pasando muchas cosas en el mundo. En realidad, como les digo, aquí solamente estamos viendo las cinco, digamos, religiones principales que se reconocen en el mundo, pero si ustedes revisan el índice de este curso, hemos visto otras formas también, otras formas que no son tan populares. Acabamos de hablar del zoroastrianismo, ¿no? O de la religión de Ahura Mazda, pero también se dan especialmente al este el budismo, pero también se da el jainismo, el sikhismo y el shintoísmo. El shintoísmo se da especialmente en el área que nosotros llamamos ahora Japón, el imperio del sol naciente, y el budismo se va expandiendo especialmente hacia la China y el Japón. Entonces, esa es la expansión del este. Ahora, en el área de la China, posteriormente aparecen el taoísmo y el confucianismo, todavía antes de la aparición de Jesús. En realidad, hoy nos vamos a concentrar en el periodo de tiempo que va desde la aparición de Krishna hasta antes de la aparición de Jesús.
Y entonces estamos viendo de que este conocimiento védico ha tomado una forma hacia el occidente, mejor representada por los Druze, por Jethro, que es un semita, descendiente de Sem y de Abraham, y hacia el occidente, entonces es por un lado el Buda Avatar que aparece en India y después el Buda más conocido como Siddhartha Gautama que aparece en lo que hoy llamamos Nepal, y eso se empieza a expandir hacia la China y hacia el Japón, donde prevalece la adoración a los ancestros. Y justo en estos días se está hablando de estos temas. Entonces, en los altares chinos y japoneses, normalmente se honra a los ancestros, ¿no? A los antepasados. Y entonces empieza a haber una influencia del budismo, pero este budismo, hay dos clases de budismo en general. Lo que es reconocido filosóficamente son dos líneas, una línea que se llama el Mahayana, que quiere decir el gran camino, y el Hinayana, que se llama el camino estrecho. Dentro del camino estrecho se piensa que el nirvana es el fin último, ¿no? Y que muchos interpretan el nirvana como el nada, porque nir quiere decir nada, ¿no? Y vana es un estado, entonces el estado de la nada. Pero en el budismo mahayana hay varias corrientes, pero la corriente más tradicional, que por ejemplo es el budismo tibetano, que lo representa el Dalai Lama, es interesante que recientemente han entrevistado al Dalai Lama y le han preguntado, y finalmente, ¿cuál es el origen del budismo y qué representa la India? Y entonces él reconoce que el budismo es solamente una fracción de la riqueza cultural y espiritual de la India, ¿sí? Pero es una fracción practicable. Y a él mismo le preguntan, bueno, entonces ¿usted qué es? Y él dice, yo soy hindú. Entonces, el mismo Dalai Lama, eh, ya en su mismo vocablo, reconoce, digamos, que el budismo es en realidad una ramificación de una parte del conocimiento de los Vedas. Y estamos hablando, por así decirlo, del representante más reconocido del budismo en el mundo. Entonces, el budismo básicamente lo que rescata es esto, la no violencia, la compasión reflejada en la no matanza de los animales y por tanto el budismo real, digamos, lo que propone es el vegetarianismo y eh, el actuar correctamente. Entonces, estamos viendo en el curso de la historia y ahora regresamos a nuestro video que esto que está en rojo, normalmente oficialmente se conoce como la influencia del hinduismo, pero estamos viendo que esta influencia cubre otros lugares, o sea, cubre hasta el Mediterráneo por el occidente y está cubriendo China y Japón, que es el extremo oriental en el planeta Tierra. Ahora uno se puede preguntar, ¿y qué pasa en los otros lugares? Porque fíjense, el Mediterráneo, bueno, voy a correr un poquito el video a ver si se ve mejor el Mediterráneo. Ok, voy a tener que hacer pausa ahí porque no hay una visión muy clara del Mediterráneo, pero ustedes se van a dar cuenta, el Mediterráneo es el mar que está justo donde dice la palabra hinduismo. Ahí está el mar Mediterráneo. Vamos a ver si se ve un poquito más. Y ahora sí, sí, estamos llegando más al Mediterráneo correctamente. Ok, este es el Mediterráneo. Bueno, aquí no están las divisiones políticas, pero este puntero, ¿se ve el puntero, sí? ¿Se ve una Sí, flechita? sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, aquí estamos en Canaán. Actualmente este es un lugar donde está aconteciendo esta guerra, ¿no? La Franja de Gaza y todo esto está aquí. Pero fíjense, en el Mediterráneo, si uno va yendo para arriba, ¿qué es lo que va a encontrar? Si va bordeando lo que es Persia, llega aquí, que es el estrecho del Bósforo. Esta es la división entre Asia y Europa.
y ni más pasando este estrecho que se encuentra Turquía y Grecia. Pero fundamentalmente este lugar estaba antiguamente dominado por los griegos, porque incluso Troya se encuentra en lo que actualmente es Turquía. O sea, la guerra de Troya, que ocurrió en el tiempo del dominio griego, está actualmente en territorio de Turquía, pero es históricamente la antigua Grecia. Ahora bien, ¿qué tenían los griegos? Los griegos tenían entonces una conexión directa con la India, porque a Grecia no solamente se viene por el mar Mediterráneo, también se viene por tierra pasando por Persia. Entonces, ¿qué hacen? Tales de Mileto recoge estas enseñanzas de los Vedas y admite que son los brahmanes que le transmiten este conocimiento y después este conocimiento es más sistematizado por Pitágoras, que crea la escuela. Escuela viene de school se dice en inglés. School es el gurukul, la escuela del maestro. Y después esta misma escuela es posteriormente perfeccionada por Platón en forma de la academia. Entonces la academia sistematiza las prácticas pitagóricas y no se olviden que antes de 1820 y algo, justamente para la época de la fundación, por ejemplo, de las repúblicas aquí en Sudamérica, a los vegetarianos se los conocía como pitagóricos desde el tiempo de antes de Cristo, porque era obligatorio tanto para entrar a la escuela como a la academia ser vegetariano y aceptar el karma y la reencarnación, ojo, si no, uno no entraba a la escuela. Entonces, fíjense que esas son reglas tanto pitagóricas como platónicas, porque esos eran requisitos en los gurukulas, que entonces los griegos estaban entonces reviviendo la práctica del ashram, y justo estamos en Ashram Talks. El ashram en realidad es la academia, es la escuela, es el lugar donde vive el maestro y donde se entrenan los discípulos. Y ahora, eh, obviamente los griegos conocían toda esta gama, digamos, de dioses y del Dios supremo. Por ejemplo, algunos dicen que Platón llamaba a Krishna Hércules, ¿sí? Y entonces, como el que podía desplegar una fuerza increíble, pero no es que era así casi un monstruo de músculos, como la gente podría imaginar, sino que era muy hermoso y podía hacer estas cosas sin tener, digamos, pues tenía poderes místicos. Ahora bien, hay todo esto que hoy en día se llama la mitología griega, pero es el equivalente de los nombres en griego de los nombres a los nombres en sánscrito. Y este equivalente también se da aquí en América. En realidad se publicó hace, bueno, ya algún tiempo, un libro en Sudamérica que lo publicó un erudito llamado Emeterio Villamil de Rada, que se llama La lengua de Adán. Entonces, él no solamente compara el sánscrito con las lenguas indoeuropeas, porque hoy en día se reconoce que todas las lenguas, digamos, europeas, ¿no? Incluso la lengua que estamos hablando ahora, viene del latín y el latín viene del sánscrito y por eso se llaman lenguas indoeuropeas. El castellano, el francés, el inglés, el italiano son lenguas indoeuropeas. Entonces, sin embargo, estos equivalentes se traducen también en América y entonces todo el catálogo de semidioses principales es el mismo que se encuentra en los Vedas con otros nombres. Entonces hay el mismo Brahma, hay el mismo Shiva, hay el mismo Indra, y todos ellos nada más que tienen sus nombres. Bueno, en el caso de los griegos, tienen nombres griegos, ¿no? Y está Zeus. Por ejemplo, incluso después los romanos, en vez de Zeus, dicen Júpiter. Entonces, cada quien en su lengua está hablando de lo mismo, y pasa eso en América, donde en esta obra que les decía, la lengua de Adán, entonces se describe que en la lengua puquina y en la lengua aymara hay equivalentes de los mismos nombres.
Incluso el nombre del planeta, que anteriormente los Vedas llamaban Ila, Ilavrita Varsa, es el mismo nombre que hay en los Andes para el nombre del planeta, ¿no? El planeta se llama Ila. Después se llamó Bharat. Así que en realidad lo que está pasando es que ya había este conocimiento en el mundo entero y en algunos lugares se ha mantenido en diferentes idiomas. Y lo mismo lo que se llama la mitología nórdica, Thor, y todos ellos son los mismos semidioses. De hecho, en algunos casos se mantiene hasta el mismo nombre. Por ejemplo, ¿cómo se llama el dios de la guerra en los Vedas? El hijo de Shiva. A ver, aquí un premio. Tin, tin, Prashad, Mahaprashad. ¿Quién va a dar esa respuesta? Me da Ah, susto. ¿Ganesh? Ney, Pero el Ganesh otro no es dios, un dios de la guerra. él no es el dios de la guerra. No, ni idea. El dios de la guerra es el Arjuna, otro hijo de Shiva. Nai, hijo de Shiva, es Kartikeya, que también se llama Skanda. Entonces de ahí vienen los escandinavos. Los escandinavos adoran al dios de la guerra y son los nórdicos. De ahí vienen los vikingos, ¿no? En realidad son adoradores del hijo de Shiva, de Skanda. Y hay todo uno de los Puranas, de los 18 Puranas de la India, se llama el Skanda Purana. Y obviamente los escandinavos estudian el Skanda Purana, ¿sí? Es el libro de sus ancestros. Entonces, claro, ahí ellos que son tribus guerreras piensan de que el Valhalla o el cielo se alcanza luchando. Y es lo mismo que el mismo Bhagavad Gita dice. O sea, dice, tu deber es luchar, ¿no? E incluso si mueres en la batalla, te vas al cielo. O sea, ¿cuál es tu rollo? Entonces, por eso son tan, por así decir, bueno, no sé qué llamarlos, pero no tienen miedo. Entonces, estas tribus nórdicas no tenían miedo y es una de las cosas que describe Julio César en sus crónicas. Dice, el problema que tenemos, dice, es que estos no tienen miedo, no conocen el miedo. Entonces, imagínense pelear con alguien que no tiene miedo, da miedo, ¿sí? Es una cosa tremenda. Pero bueno, entonces estamos viendo que sí, la cultura védica está presente en el mundo entero con diferentes nombres y en diferentes idiomas. Aunque esto no está reconocido como una religión en el mundo, pero sí sabemos que existía esto que después de una forma despectiva trataron de llamarlo mitología, tanto la mitología griega como la mitología nórdica o escandinava e incluso la céltica. Los celtas igualmente tienen el mismo orden social, ¿no? De los sensei, que son los brahmanes, perdón, de los druidas, que son los brahmanes. Después tienen los caballeros, los knights, que son los guerreros, y tienen los comerciantes y tienen los obreros. Entonces tienen las mismas cuatro clases sociales y tienen los mismos ideales. Y de hecho, curiosamente, bueno, es una cosa ya eh, mezclada con historia, pero ustedes saben que los nórdicos después se dividieron en los visigodos y los ostrogodos, reconociendo los ostrogodos que los que se iban hacia el oriente y los visigodos los que iban hacia el occidente. Entonces, el imperio vikingo tenía dos ramas. Y estos mismos visigodos se asentaron en lo que hoy llamamos España. Ustedes saben que los visigodos reinaban en España hasta antes de que los moros, que son los árabes, derrotaran a los visigodos en esta región que llamamos España. Entonces, los castellanos en realidad son los descendientes de los celtas, ¿sí? Pero bueno, entonces, celtas de habla hispana. Los vikingos que se asentaron en Francia hablaban francés. Y los vikingos que se asentaron en Inglaterra, ¿no? Conocidos tanto como anglos y sajones, entonces inventaron esta lengua que llamamos la lengua inglesa.
Y en algún momento hubo una segunda invasión de Inglaterra por los vikingos asentados en Francia, que se llaman los normandos, y entonces Guillermo el Conquistador impuso el idioma francés en Inglaterra, y hasta el día de hoy, si ustedes ven un escudo de Gran Bretaña, el lema está en francés, Dieu et mon droit, aunque no se quieren mucho ingleses y franceses, pero su lema está en francés, y quiere decir Dios y mis derechos. Y entonces todos ellos tienen este, este mismo ancestro védico, digamos, pero en diferentes tonalidades y formas. Pero volviendo, si quieren, a lo que es el estudio oficial de las grandes religiones, vamos a ver que eh, también hay lo que se llaman las religiones animistas, panteístas, que se han practicado por los pueblos tribales, especialmente, por ejemplo, en la región sur de América. Incluso hoy en día hay esto que es como, y justo en estos días está esto muy latente, que es la adoración de de las almas, ¿sí? En la cultura védica existe eso, pero como lo estuvimos aclarando, la gran diferencia, y hay que entenderla, es de que se hacen ceremonias similares, pero la ceremonia védica es que tú adoras a Dios y le ofreces a Dios los alimentos y el remanente de esos alimentos ofreces a los semidioses y ofreces a tus ancestros. Entonces, de esa manera los beneficias. No puedes darles un beneficio a tus ancestros si les ofreces directamente a ellos el alimento o incluso si les ofreces a los semidioses el alimento, porque ni ellos se benefician ni tú te beneficias. Y peor, si tú tomas esos alimentos, pueden estar influidos por los fantasmas. Entonces no se toma esa cosa. Y la gente, porque ha perdido este vínculo con el conocimiento, entonces practica estas, que son prácticas animistas, en realidad, que es la adoración a a los espíritus. Y en el Bhagavad Gita, Krishna dice, las personas que hacen eso se van a ir con esos seres. Y obviamente las almas que están en esa condición sufren y eso va a significar también un futuro de sufrimiento para uno. Y hay varias analogías en los Vedas sobre eso, ¿no? De personas que se han sometido al sufrimiento por adorar, digamos, a almas o incluso ancestros sin haberles ofrecido a ellos un remanente de Dios. Entonces siempre todo debe ofrecerse primero al Ser Supremo y recién se puede ofrecer a otros devas o a otros dioses y incluso a otros ancestros, etcétera. Entonces valga esa aclaración, pero el animismo muchos consideran una forma de religión. Y otra forma considerada como una religión es el panteísmo. ¿Y qué quiere decir el panteísmo? El panteísmo es la adoración de la naturaleza. Es un poco, digamos, la exageración de la ecología, ¿sí? Eh, ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza es una energía de Dios. Los mismos Vedas lo declaran así. Krishna mismo dice, Bhumirapo nalovayu mano buddhirevacha. Eso es la naturaleza. Pero él más adelante dice, Maya diakshena prakriti suyate sacharacharam. Yo soy el jefe de la naturaleza, dice Krishna. Funciona bajo mi dirección. Entonces la naturaleza es instrumental a la voluntad de Krishna. No es que tiene una voluntad propia y por tanto, de la misma manera, no se adora directamente, sino se adora como una energía del Señor. ¿Sí? Entonces, lo mismo, el panteísmo, sin embargo, se considera como un primer acceso, como la frontera entre el agnosticismo y la religión. Es decir, que una persona agnóstica o incluso una persona atea puede empezar a admirar la naturaleza y encontrarla bella y adorable, y entonces de esa manera empieza a considerar que existen seres adorables y eventualmente llega progresivamente a adorar a Dios. Entonces lo mismo, si los que hacen animismo reconocen que al final hay un ser supremo
que puede ser compasivo con las almas, entonces pueden progresar desde el animismo hacia el servicio devocional. Y los panteístas, si van reconociendo que la naturaleza es una creación, entonces empiezan a adorar al Creador y entonces su concepción se va expandiendo. Hay otras prácticas como el sikhismo y el jainismo, pero que en realidad se han manifestado posteriormente, pero se mantienen como prácticas muy antiguas. El jainismo es una práctica donde la no violencia va al extremo, donde las personas piensan que la no violencia es más importante que la devoción, ¿sí? Es decir, que son extremistas. O sea, incluso cuando no hay pandemia usan barbijo, pero con el propósito de no tragarse microbios, digamos, para no matarlos. Pero bueno, no sabemos que los microbios están en todas partes, entonces no resulta suficientemente práctico eso. Es más, la persona que tiene un barbijo, ustedes saben que lo que empieza es a respirar la propia contaminación de su respiración. Entonces, lo que uno debería estar expulsando, el dióxido de carbono y otras sustancias, entonces las va reabsorbiendo. Entonces, no es una cosa muy saludable. Pero bueno, la moda de los barbijos la empezaron los jainistas, y bueno, con todo respeto, pero esa era su idea. Incluso filtran el agua antes de beber por si no hay algún bichito. Entonces, son extremos veganos los jainistas, por si acaso. Y bueno, el sikhismo, aunque se manifiesta después, lo vamos a mencionar ahora simplemente porque por razones de tiempo en la próxima sesión nos vamos a concentrar en otro tema. Pero, ¿qué hacen los Sikhs? Su fundador es Guru Nanak. Y Guru Nanak lo que hace es para evitar esta confrontación que se da entre los seguidores de los Vedas y los hindúes y los musulmanes, crea una especie de simbiosis donde algunas cosas que los musulmanes no aceptan, entonces ellos no las usan. Por ejemplo, los musulmanes no adoran deidades. Entonces, eh, los sikhs se abstienen de adorar deidades y adoran sí la escritura, que se llama el Granta en sánscrito. Y entonces su deidad principal en un templo es el gran libro, el Granta, donde Guru Nanak, que es el fundador, compiló varias de las enseñanzas que en realidad vienen de los Vedas, pero compiló aquellas partes que no llegan a ser controversiales para los musulmanes, para, digamos, alcanzar una especie de paz. Entonces, de esa manera vemos eso. Pero, como decíamos, también en la China había otras influencias más o menos contemporáneas al segundo Buda. Y una de ellas es Lao Tse. Justamente es interesante que aquí hay un libro que compara, a ver si se ve. Muy bien, se ve más o menos. Tengo que aprender esto, perdón, ahí. Ishtadeva me va a reñir, pero bueno, me va a enseñar esto algún rato. Un Ya, poquito, sí, un se poquito. veía. Ok, que compara la influencia que ha habido en ese tiempo, porque prácticamente son contemporáneos, Buda con Lao Tse, con Confucio, entonces todas esas cosas ya estaban más o menos influidas una con la otra. Pero Lao Tse lo que enseña es el camino de la virtud, que hay que ser virtuosos. Y aquí hay una cosa muy interesante, otra vez, a ver, Ishtadeva, vamos a hacer un concurso. ¡Tan! ¿Quién conoce el origen de la palabra educar? Tin, tin, tin. Va corriendo así los premios, clic, 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 clic. ¿Quién conoce dónde viene la palabra educar? Que, por No, ejemplo, en muchos lugares, digamos en Bolivia, se dice que la educación es la función suprema del Estado, entonces es una función muy importante. Y todo el Rabilocha mundo, abrió el micrófono. Iba a decir Rabilocha. a ver, ¿qué Hace dice? poco escuché algo que la palabra educación viene, no recuerdo la etimología, pero es como ir hacia adentro. No sé si. Ok, pero bueno, les vamos a dar ahora el origen así mero. Viene de adhikar. Adhikar es el sánscrito que es la virtud.
el mérito que se adquiere. Entonces, educar es la actividad de conferir mérito a un individuo. Entonces, un individuo educado es el que ha recibido adhikar, ¿no? Y en los Vedas se explica que hay el Kanishta Adhikari, el Madhyama Adhikari, el Uttama Adhikari. Es el mérito especialmente espiritual que uno va adquiriendo. Entonces, educar quiere decir conferir mérito. Y ese es el verdadero sentido de la educación. Lo demás en realidad carece de importancia. Y por eso también, por ejemplo, en la escuela pitagórica, el propósito mismo de la escuela es conocerte a ti mismo. Bueno, y en eso Rabbi Lochan está correcto, porque el verdadero adicar lo adquiere el alma, ¿no? Entonces, es como el interior de uno mismo. Pero en términos generales, entonces el adicar es lo que uno recibe eh, siendo entrenado, ¿no? Por los Vaishnavas, por el maestro espiritual, etcétera. Entonces, eso es el taoísmo. El taoísmo hace énfasis en que lo que uno necesita es adicar y debe buscar ganar méritos en esta vida. Y finalmente Confucio, que es la gran influencia a la China. En realidad la China tiene un antes y un después. Si ustedes ven, por ejemplo, las reliquias chinas, ustedes van a ver que no eran muy sofisticadas antes de Confucio. A partir de Confucio, que en realidad solamente tuvo influencia durante 2 años en la China, porque nadie le daba mucha importancia, pensaban, uy, este tipo es súper extravagante. Pero cuando Confucio empezó, prácticamente diseñó la educación china, influido también por estas enseñanzas de Lao Tse, entonces hace que la educación resulte en que todo lo que uno haga debe ser de excelencia. Bueno, creo que los chinos modernos no lo toman muy en serio, pero apareció ahí justamente la porcelana china, ¿no? Que muy preciosa, muy delicada y todas estas cosas bonitas que hacían los chinos antiguos a partir de Confucio. Y en resumen, él decía que hay que ser bueno a los ojos de Dios. Entonces, ese es el confucianismo, en cierta forma, que en algunos lugares es religión oficial. Por ejemplo, en Corea es religión oficial el confucianismo junto con el budismo. Bueno, la China lamentablemente no reconoce oficialmente las religiones, pero sí hay bastante presencia tanto del taoísmo, que es la religión, entre comillas, de Lao Tse, y el confucianismo, además del shintoísmo, que está más presente en el Japón, y el budismo, por supuesto. Entonces, lo que estamos viendo en este periodo es, eh, digamos, la interpretación de los Vedas a partir de diferentes eh, líderes espirituales y de diferentes regiones y culturas en el mundo. Entonces, así hemos dado un repaso muy rápido a lo que pasa en la religión desde el tiempo, digamos, védico, donde, claro, todo está claramente relatado en los Vedas, aunque son muy extensos y entonces incluso una partecita de los Vedas puede ser difícil de comprender, y cómo se ha ido aplicando en todas las regiones del mundo, desde el extremo occidental, que sería América, ¿no? Hasta el extremo oriental, que sería el Japón. Y entonces en la próxima sesión, que va a ser nuestra sesión 6 de 8, ya se nos está acabando el tiempo, en la sesión 6 vamos a ver el cristianismo, ¿no? Y el cristianismo eh, y las formas que toma, etcétera. Y después vamos a ver el Islam, tal como fue conocido por la influencia de Mahoma, y finalmente vamos a llegar a el mundo contemporáneo en la sesión octava. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Los premios se van a guardar para la siguiente sesión, para las dos preguntas que han habido ahora. Así que bueno, atentos todos para tocar los siguientes temas de la historia de las religiones y la autorrealización. Ok, así Excelente, que Cabo, muchas gracias. no sé si hay algún comentario o alguna pregunta ahí para atenderla. Si no,
Yo había Ah, puesto dos. Una es, ¿en qué momento o por qué cambió la denominación a musulmanes? ok. Entonces ahora voy a retiro el share, ¿no? O ya retiré, no sé. No, no se ha retirado todavía. No se ha retirado. Lo voy a retirar un segundito, por favor, para que. Claro que aquí tengo que cruzar los dedos de no hacer alguna barbaridad. A ver cómo hago esto, porque no estoy viendo el icono. Aquí está, Stop Share. Perfecto. Ok. Uf, qué alivio. Dios mío. Ok, entonces, perdón, la distracción. Una vez más, la pregunta. Sí, ¿en qué momento? ¿Cuándo cambia de Ajá, Islam, no? sí. Bueno, en realidad, Mahoma se proclama como el profeta de Alá, ¿no? Alá es un nombre de Dios que ya se utilizaba incluso antes de Cristo, ¿no? Pero el Islam no tenía una dimensión política, ¿sí? Y a partir de Mahoma, que también por eso se llama mahometanismo, musulmanismo, muslim viene de eh, adquiere una dimensión política, que es la lucha porque los creyentes de Alá tomen el poder, que es el yihad. Algunos dicen, no, 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 es lucha interna. Entonces los sufís tienen el Rubayat y explican estas cosas, pero en última instancia el Corán mismo es recién redactado por Mahoma. Entonces la forma contemporánea de lo que entendemos como musulmán es diferente al Islam de los Druze, ¿no? Pero por la influencia histórica que hay en el mundo, normalmente se considera el Islam como una religión posterior al cristianismo, porque Mahoma aparece después de Jesús. Y entonces ya se los conoce como musulmanes y como maometanos en algunos casos, pero se refiere a lo mismo, pero el Islam viene de antes, que es la obediencia al mandato de Dios, que viene ya con los druze. Ok. Aquí tenemos una pregunta de Regina también que dice, ¿cómo es que se llegó a la adoración de animales? ¿Dónde está Regina? Bueno, a la adoración de los animales. Bueno, creo que hoy día está en su punto más alto la adoración de los animales, pero hay diferentes formas de ver esto, la adoración de los animales. Por ejemplo, en alguna parte de la Biblia se condena la adoración del becerro de oro, ¿sí? Porque era lo que ellos consideraban una práctica pagana. En la cultura védica se considera a los animales ciudadanos. De hecho, en los censos, dentro de la cultura védica, también se censan los animales de la casa con sus nombres, ¿sí? Entonces, son ciudadanos pero se respeta su vida. El único animal que es considerado más allá de lo que normalmente consideraríamos animal nosotros hoy en día es la vaca. ¿Y por qué razón? Uno diría, wow, pero sí, es igual a un animal. Lo que pasa es que la vaca es uno de tres animales que está en su última vida antes de ser humano. Hay tres animales en la creación que están pasando su última vida de animal. Uno es el mono, que en su próxima vida va a ser humano, pero va a ser un humano en la modalidad de la ignorancia. El otro es el tigre, que en su próxima vida va a ser un humano en la modalidad de la pasión. Y el otro es la vaca, que va a ser un humano en la modalidad de la bondad. Entonces la vaca en sí es un animal muy bondadoso, pero nosotros estamos vinculados biológicamente con la vaca. Dirán, ay, no, eso ya es cuento. No. Imagínense cuando uno nace, digamos que uno nace con 3 kilos de peso.
¿Ya? ¿Cuánto pesa cuando tiene 2 años? Posiblemente unos 15 kilos. Entonces, ha aumentado 12 kilos en esos 2 años. Pero, ojo, 6 kilos han venido de la madre a través de, por ejemplo, el pecho que le da al niño, pero muchas de las madres dejan de dar pecho al niño a los 3 meses, otras a los 6 meses, algunas así le dan pecho hasta más grandes, pero el resto está viniendo de la leche de la vaca. Es decir, que nuestros tejidos corporales, o sea, la vaca es nuestra madre biológica. 50% de nuestro cuerpo viene de la transformación de la leche de vaca. Ahora, ¿qué es químicamente la leche? La leche es la sangre en forma coloidal. Entonces, la leche es un coloide de la sangre. Entonces, incluso es importante entender esto, porque en algunos lugares cuando traducen de lenguas antiguas, dicen sí, y bebieron sangre. Un ratito, amigo, la leche es sangre también, pero en algunos casos lo que estaban bebiendo era leche, y dicen sí, hay que comer la grasa animal. Entonces, uno si es medio bruto piensa, wow, hay que agarrarlo al animal, sacarle la grasa. No, la grasa animal es la mantequilla. Entonces, según la formación cultural que uno tiene, entiende de forma distinta. Entonces, entiende la sangre como la leche del animal. Entonces, no es que uno tiene que liquidar a la vaca, sino que le saca su lechecita y toma esa leche, y que se llama además la religión líquida. Y si necesita grasa de esa misma leche, saca la mantequilla. Eso es el tema. Entonces, ese animal que es la vaca es nuestra madre, y el mismo respeto, alguien dirá es exagerado, se le da a una vaca, se le da a la tierra, se le da a un río porque se les considera madres. Estamos recibiendo nuestro sustento de ellas, ¿sí? Entonces no es una adoración en el sentido de como se adora a Krishna, pero digamos dentro de la creación animal es el animal más adorable, si se quiere decir, pero no es una adoración propiamente dicha, es un honor que se le da porque es nuestra madre biológica. En cierta forma, somos parte hijos de una vaca. Y de hecho la vaca nos huele como sus crías. Si ustedes huelen a un bebé, tiene olor a leche, ¿sí? Y así la vaca nos huele como a sus crías porque tenemos la misma, incluso la carne roja. O sea, si ustedes recuerdan, esta gente que se accidentó en un avión en Uruguay, tuvieron que comer carne humana y decían es exactamente como la carne de la res. Es eso. No les aconsejo hacer la prueba, pero si quieren hacer la prueba, es la misma carne, es la misma sangre, el mismo sabor. Y si van a un crematorio, es exactamente como ir a una parrillada, es el mismo olor, ¿sí? Entonces, es nuestro pariente más cercano en el mundo animal, porque también nuestro cuerpo es animal, en cierta forma. Así que bueno, merece un respeto especial. Pero no es así que, bueno, ok, le hacemos ártica a las cucarachas, a los ratones y todo. No es eso, ¿sí? El shintoísmo original reconoce la reencarnación y precisamente una parte de los que adoran antepasados lo que están buscando es darles un buen destino en el futuro y se están ofreciendo en realidad para recibirlos. Entonces, en algunas formas de adoración, por ejemplo, lo que se llama el yoré en Japón, es que yo me ofrezco para recibir, digamos, a mi abuelo como mi hijo o mi hija. Entonces, se está reconociendo que ellos necesitan volver a nacer y uno se ofrece, ¿no? Para recibirlo. Eso es. Ok, perfecto. Aquí Tulasi Garden dice, ¿cómo sucede esta adoración a las vacas en pueblos donde no existen? Bueno, algunos simplemente mencionan el nombre, ¿no? Es como, también se puede reverenciar a alguien que no está físicamente presente recordando su nombre o sus actividades. Pero efectivamente, y ahora les va a parecer sorprendente, aquí, digamos, en este lugar,
en Sudamérica, huaca es el nombre de una vaca, ¿sí? Huaca, se dice vaca, en idioma quechua, por ejemplo. Y al mismo tiempo, huaca se usa para aquello que es adorable, ¿sí? Las huacas son las cosas adorables. Entonces, eh, y aquí no habían vacas. Las vacas llegaron con los españoles. Aquí había llamas, incluso tampoco había ovejas. Las ovejas vinieron de Norteamérica. Entonces había llamas, alpacas y otro tipo de animales, pero no habían las vacas, pero sí ya habían las huacas. Y hoy en día, si uno va por la calle, dice huaca, es una vaca. Entonces, quiere decir que ya en el subconsciente colectivo, hasta en la misma lengua, se entiende que la vaca es un animal respetable, aunque ni siquiera lo hayan tenido físicamente presente, ¿sí? Y una pequeña nota, si me permiten, justo hablando de los ancestros, entonces les hablaba del yorei, que es, digamos, esta práctica de adoración de los ancestros japonesa que se practica en el mundo contemporáneo. Eh, de los dos senseis principales del yorei que hay en Bolivia, uno de ellos es Vaishnava practicante. Entonces, ellos reconocen en el yorei que también en un estado avanzado, y él es, digamos, el maestro principal, en un estado avanzado, entonces se adora a Krishna. Entonces, ahí se reconoce también que incluso aquellos que son avanzados en la adoración de los ancestros reconocen que Krishna es al final el origen de todo, y entonces adoran a Krishna, y en esta rama del Yorei que reconoce a Krishna se ofrece a los antepasados remanentes de Prashada, ¿no? Bueno, pues muy agradecido, y les pido disculpas también si dije algo que no debería haber dicho, y les agradezco su tolerancia, su comprensión, y también mi falta de destreza en las técnicas de la computadora y la transmisión.